Tenemos el siguiente ejemplo para ajustar un modelo de regresión lineal múltiple. Vamos a ver tres formas de cómo obtener los estimadores. Usando el método de mínimos cuadrados, obtenemos K más 1 ecuaciones normales de estimación. Como tenemos tres variables independientes, vamos a tener 4 ecuaciones de estimación. Y son como sigue. Para simplificar los cálculos, voy a hacer uso de una hoja de cálculo y voy a usar estas fórmulas. Vemos que en la columna A tenemos los valores de la variable de respuesta o dependiente y. En la columna B, C y D, los valores de las variables independientes, x1, x2 y x3 respectivamente. Aquí tengo las fórmulas que se emplean para cada caso. Por ejemplo, la fórmula con tara, selecciono dos valores de la columna de la variable dependiente y. Continuamos con una suma de los valores de x1, una suma de los valores de x2, la suma de los valores de x3 y finalmente en J2 la suma de los valores de de la variable de respuesta y. Pasando a la siguiente fila, tengo la suma de los valores de x1, y luego en G3 use la fórmula suma cuadrados, porque voy a multiplicar estos valores de x1 por sí mismos. También podía hacer uso de la fórmula suma producto y multiplicar los valores de x1 y luego otra vez seleccionar los valores de x1. Y luego en H3 tengo la suma producto de los valores de x1 por x2. Luego continúo con la suma producto de los valores de x1 por los valores de x3. Y en J3 la suma producto de los valores de x1 por los valores de y. Pasando a la siguiente línea, que es F4, tengo la suma de la variable x2 y luego multiplico los valores de x2 por x1, luego los valores de x2 por x2 o con la fórmula suma cuadrados, luego los valores de x2 por x3 y finalmente los valores de x2 por y. Finalmente, la última ecuación, tengo la suma de la variable x3, luego x3 por x1, luego x3 por x2 y finalmente x3 por x3 o con la fórmula suma cuadrados. Y ya por último, x3 por la variable y. Y nos va a dar estos valores, que son los coeficientes de cada estimador, beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Y la última columna que yo usé en la hoja de cálculo son los valores a la derecha de cada una de las ecuaciones. Una vez obtenidas estas ecuaciones, podemos emplear
cualquier método de sistemas de ecuaciones lineales y llegar a encontrar los valores de los estimadores. O podemos, la segunda técnica, podemos hacer uso de matrices. Aquí tenemos la fórmula que los estimadores B se obtienen multiplicando X traspuesta por la matriz X, todo eso a la inversa y multiplicada por X traspuesta por Y. Vamos a definir las matrices. Tenemos la matriz Y, que son los valores de la variable de respuesta. La matriz X son los valores de las variables independientes. Aquí observamos que agregamos una columna donde todos los valores son 1. En lugar de ser la variable Y, son todos los valores 1. Y tenemos una matriz B, que son los estimadores beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. También haré uso de una hoja de cálculo para las matrices, dado que si lo elaboramos o resolvemos manualmente nos va a llevar mucho tiempo. Primeramente voy a encontrar aquí esta parte, X traspuesta. La matriz de X traspuesta, por ejemplo, yo aquí en mi hoja de cálculo ingresé, copié y pegué la matriz X desde la celda V hasta la columna Y. Sin entrar mucho detalle en tema de matrices o de álgebra lineal, recordemos que al transponer una matriz, el número de filas pasa a ser el número de columnas y el número de columnas el número de filas. Como la matriz X tiene 20 filas, al transponerla va a tener 20 columnas. Y como tiene 4 columnas, la X traspuesta va a tener 4 filas. Sabiendo eso, voy a seleccionar un rango de 4 filas por 20 columnas, como se observa aquí en la pantalla. Ya que seleccioné el rango, voy a escribir igual transponer, abro paréntesis y selecciono la matriz X. Cierro paréntesis y voy a presionar al mismo tiempo las teclas Control, Shift y sin soltarlas presiono Enter. Y en automático se llena todo el rango seleccionado con la matriz X traspuesta. Ahora lo que sigue es multiplicar esa matriz por la matriz X. Sabemos que para multiplicar dos matrices, por ejemplo, la primera matriz, su número de columnas tiene que ser igual al número de filas de la segunda matriz. En este caso son 20 columnas y tenemos 20 filas. Si es así, si esto se cumple, la matriz resultante va a tener este número de filas por este número de columnas. Sabiendo eso, selecciono un rango de 4×4 y escribo igual m mult, que es la fórmula para multiplicar dos matrices. Abro paréntesis y selecciono la matriz X traspuesta, escribo una coma y selecciono la matriz X. Cierro paréntesis, presiono nuevamente las teclas Control y Shift al mismo tiempo y sin soltar, después presiono la tecla Enter. Y en automático ese rango se llena con los resultados.
observamos que esos valores son los que encontramos con la primera técnica de mínimos cuadrados. Vamos a encontrar ahora la inversa de esta multiplicación de matrices. Entonces selecciono un rango de 4×4, escribo igual m inversa para obtener la matriz inversa. Abro paréntesis y selecciono la matriz del resultado de la multiplicación. Nuevamente presiono Control y Shift al mismo tiempo y sin soltar, después presiono Enter. Observamos que también el rango ya se completó con la matriz inversa. Ahora vamos a encontrar esta parte que es X traspuesta por Y. Sabemos que si vamos a multiplicar X traspuesta por Y, aquí en X traspuesta tiene 20 columnas y nuestra matriz Y que yo escribí en la columna AA tiene 20 filas. Entonces se cumple que son iguales 20 y 20. Entonces la matriz resultante va a tener este número de filas por este número de columnas, es decir, de 4×1. Entonces, sabiendo eso, selecciono un rango de 4 filas por una columna. Como se muestra en la pantalla, escribo igual mmult para multiplicar dos matrices, abro paréntesis, selecciono X traspuesta, coma y selecciono la matriz Y. Nuevamente presiono sin soltar las teclas Control y Shift y después presiono la tecla Enter. Y en automático se completa el rango. Observo que esos valores son los valores del lado derecho de las ecuaciones que obtuvimos con la técnica 1 de mínimos cuadrados. Ahora procedemos a multiplicar esta matriz por la matriz de X traspuesta Y. Ya sabemos que este número de columnas y este número de filas son iguales, 4 y 4, y nuestra matriz resultante es de 4 filas por una columna. Entonces seleccionamos un rango de 4×1, escribimos igual mmult, abro paréntesis, selecciono la matriz resultante de la inversa de X traspuesta por X, coma, la matriz resultante de X traspuesta por Y, presiono Control Shift sin soltar y después presiono Enter y encuentro los coeficientes que son beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Aquí dejo las fórmulas que empleé para encontrar esos coeficientes. La otra técnica o la otra opción es con ayuda de las herramientas para análisis que trae Excel como complemento. Yo me voy a la pestaña Archivo, Opciones, Complementos y si no lo tengo instalado, lo instalo. Se llama Herramientas para Análisis. Y me aparece, después de que lo instale, me aparece en la pestaña Datos. En esta parte dice Análisis de datos. Doy clic y me aparece esta ventana
busco donde diga regresión, presiono aceptar, me muestra otra ventana para ingresar la variable y selecciono el rango donde tengo los datos de la variable de respuesta y luego me pide que ingrese las variables x y selecciono el rango donde tengo los valores de las variables independientes. Presiono aceptar y me muestra en otra hoja la siguiente información: un resumen, un análisis de varianza y algunos datos extra a los coeficientes. De momento en este video nos vamos a enfocar en los coeficientes y vemos que son los mismos valores que encontramos con la técnica anterior. Eso significa que nuestra ecuación de regresión quedaría así: y estimada es igual a menos 3.50 menos 0.002 x1 más 0.0007 x2 más 0.15 x3. Aquí yo traté de usar como 6 decimales y entonces ya podemos responder lo que nos pregunta el problema, que hay que estimar la cantidad de óxido nitroso, que es decir la variable de respuesta, para las condiciones en que la humedad es de 50%, la temperatura es 76 grados Fahrenheit y la presión barométrica de 29.30. Sustituimos esos valores en las X, resolvemos y nos da una cantidad estimada de óxido nitroso de 0.9384 partes por millón. Espero que haya quedado claro este ejemplo y en nuestra página pueden ver más ejemplos de estos temas.